La voz de la general Sarah Hartwell cortó el aire del hangar con la precisión de un bisturí, fría e implacable. Tenemos aquí un motor de 400 millones de dólares, declarado chatarra por las mentes más brillantes del MIT. Pero hizo una pausa, y sus ojos de depredadora se posaron sobre Alejandro Ramírez. Me dijeron que tú, un chico de Detroit que aprendió a arreglar motores en algún callejón oscuro, eres un tipo de mago. Una sonrisa sarcástica y cruel brotó de sus labios. Una actuación de poder que nadie allí olvidaría jamás. La humillación golpeó a Alejandro como una ola física. Su propuesta vino a continuación, rebosante de veneno y burla. Arregla lo imposible en 72 horas y yo, la general Sarah Hartwell, me casaría contigo. Las carcajadas explotaron, crueles, de hombres que lo miraban como si fuera un payaso. La descalificación era total, pero debajo de ese dolor, la ira comenzó a endurecerse, transformando la vergüenza en combustible y el miedo en una frialdad mortal. Si este tipo de arrogancia te revuelca, suscríbete ahora, porque la lección que esta general está a punto de aprender es inolvidable. Mientras las últimas risas morían en el aire pesado del hangar, algo cambió en los ojos de Alejandro. Ese brillo de joven asustado, del que la general Hartwell tanto se deleitó al aplastarlo, desapareció por completo. En su lugar, apareció una frialdad calculadora, la precisión de un cirujano ante una tarea imposible. Ignoró a la general y las miradas de desprecio a su alrededor, y su enfoque se volvió absoluto, casi maníaco, en la carcasa destruida del motor. Su mente ya estaba trabajando, desarmando el caos de metal retorcido en sistemas, circuitos y fallos potenciales. Ya no veía un motor, veía un rompecabezas que era su único camino hacia la venganza. El mundo entero se redujo a él y a esa máquina. Finalmente, después de un silencio que pareció una eternidad, levantó la cabeza. Sus ojos no encontraron los de la general, sino los del coronel Thompson, manteniendo la mirada del hombre con una intensidad que hizo que la sonrisa del coronel vacilara. Solo entonces se volvió hacia Hartwell. Su voz salió baja, pero cortó el hangar como el sonido de una hoja afilándose sin un solo temblor. Acepto la apuesta. Hizo una pausa, dejando que la frase flotara en el aire, y luego agregó con una calma aterradora. Pero general, cuando termine, no quiero un matrimonio. Quiero su cargo. El mentón de Hartwell se endureció. El chico no solo había rechazado la humillación, acababa de declarar la guerra. Un silencio mortal cayó sobre el hangar. Las carcajadas se habían transformado en bocas abiertas y miradas sorprendidas. Por un instante, el rostro de la general Hartwell se volvió una máscara de pura furia. En su mente visualizó 1000 maneras de destruir a ese chico insolente. Una orden, y él estaría pudriéndose en una celda por insubordinación. Pero entonces, la estratega asumió el control. Miró los rostros de sus oficiales, vio la expectativa en los ojos del coronel Thompson. Ella había creado ese escenario para una demostración de poder, y retroceder ahora, frente a todos, sería una admisión de debilidad. Castigar su audacia sería admitir que él la había alcanzado. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por sus labios. «Tu audacia es interesante, Ramírez», dijo, su voz ahora un hielo pulido. «Tienes un acuerdo». Con un gesto seco, la general ordenó la evacuación del hangar. «Nadie entra aquí sin mi autorización expresa. Denle al chico las herramientas que pida. El reloj comienza a contar ahora». El mar de uniformes se abrió y los oficiales se retiraron en un silencio pesado, lanzando a Alejandro miradas que ahora contenían una mezcla de pena y un respeto renuente. El coronel Thompson fue el último en salir, y la mirada que le dirigió era una promesa de dolor.
Entonces, las puertas masivas del hangar comenzaron a cerrarse y las luces de emergencia se encendieron, proyectando largas sombras fantasmagóricas. En segundos, Alejandro quedó solo, absorbido por la inmensidad del lugar, acompañado solo por el silencio y el monstruo de metal que decidiría su destino. El tic-tac del reloj parecía resonar en su cabeza. El sonido de las puertas cerrándose resonó como la tapa de un ataúd. Por un segundo, la adrenalina de la confrontación se desvaneció y el peso aplastante de la realidad cayó sobre los hombros de Alejandro. La inmensidad del hangar lo tragaba y el motor destruido parecía burlarse de él, un monumento a su orgullo suicida. Una ola de duda helada lo golpeó. ¿Y si ellos tenían razón? ¿Y si solo era un chico de Detroit con delirios de grandeza a punto de sufrir la mayor humillación de su vida? Cerró los ojos y la imagen del coronel Thompson, riendo abiertamente, se proyectó en su mente. Ese rostro, ese desprecio, la duda se transformó en brasa. Lentamente comenzó a caminar en círculos alrededor del motor, como un lobo estudiando su presa. El miedo retrocedió, dando paso a la concentración. La batalla había comenzado. Abrió su caja de herramientas, un estuche de metal rayado que lo acompañaba desde su adolescencia, un contraste chocante con el brillo aséptico del hangar. Antes de tocar cualquier tornillo, tomó el informe de daños. Docenas de páginas, llenas de jerga técnica y análisis complejos de los ingenieros que lo condenaron, todos señalando una falla en cascada, un accidente trágico e imposible de predecir. Leyó cada línea. No como un mecánico, sino como un detective. Fue entonces cuando lo vio. Una sola línea, casi perdida entre tantos datos. Una anomalía de presión en un actuador hidráulico, registrada 0.8 segundos antes de la falla principal de la turbina. Los ingenieros la descartaron como un error de sensor, pero para Alejandro, que aprendió que los motores cuentan historias, eso no era un error, era el prólogo. Los accidentes son caóticos. Eso tenía una firma. Parecía deliberado. Esa anomalía, esa pequeña inconsistencia en el informe, hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Recordó a su padre, un hombre de manos gruesas de grasa que murió demasiado joven, a los 49 años, dejándole una caja de herramientas y un vacío inmenso. Fue después de eso que su madre se desdobló en tres, trabajando turnos dobles como enfermera, sacrificando cada pequeño sueño suyo para que Alejandro tuviera una oportunidad de escapar de ese destino. Fue el padre quien le enseñó a escuchar los motores, a entender sus susurros. Los accidentes gritan, son ruidosos y desordenados. La maldad susurra, le decía. Y ahora, el sacrificio de su madre lo empujaba a honrar el conocimiento de su padre. Ese error de sensor era el susurro. Con esa nueva urgencia ardiendo en su pecho, se arrastró debajo de la masa de metal. El informe decía que la falla en cascada había destruido la línea de combustible, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Con una linterna sujeta a la boca, siguió el tubo retorcido, ignorando la hollín y el aceite que manchaban su uniforme. Y entonces lo encontró. No era una ruptura de explosión, caótica e irregular, como su padre describiría un grito. Era un corte limpio, casi microscópico, en un ángulo que ninguna falla mecánica podría producir, y al lado del corte, casi invisible a simple vista, había un residuo blanquecino, una sustancia que no pertenecía a ese lugar. El aire en sus pulmones se congeló. Eso no era sabotaje, era asesinato. Alguien quería al piloto de ese caza muerto. Se arrastró fuera de debajo del motor, el corazón golpeando contra las costillas. No por miedo, sino por una rabia justa. La imagen de su madre, una enfermera que parecía cargar el peso del mundo, invadió su mente. La veía llegar del hospital público,
el uniforme barato y ya desteñido, oliendo a antiséptico, hundiéndose en la única silla cómoda de la casa, demasiado cansada para comer. Recordó las cenas en las que ella fingía no tener hambre para que su plato estuviera más lleno, y el día en que vendió el pequeño collar de oro de la abuela para pagar sus herramientas. Nunca se quejaba, solo sonreía con los ojos cansados y decía: «Cada gota de mi sudor es un peldaño para que subas, mijo. Haz que valga la pena». Mirando sus propias manos sucias de grasa, tan parecidas a las de su padre, Alejandro sintió el peso de esa promesa. Hacer que valiera la pena ya no se trataba solo de arreglar un motor o ganar una apuesta contra una general arrogante. Se trataba de algo mucho más grande. La persona que hizo ese corte en el tubo de combustible era parte del mismo tipo de injusticia que oprimió a su familia por generaciones. El tipo que aplasta a los pequeños para que los grandes prosperen. Exponer a ese criminal era una forma de luchar por su madre, de probar que el sacrificio de ella construyó un hombre que no se doblega ante la maldad. De repente, la misión se volvió doble. No solo arreglaría lo imposible, sino que desenmascararía a un monstruo, y lo haría en nombre de la mujer que le dio el mundo, sacrificando el suyo. Las primeras 6 horas pasaron como un borrón de sudor y metal. La cuenta regresiva en el reloj de la pared era un enemigo silencioso y constante. Ignorando el hambre y la fatiga que ya comenzaban a pesar en sus músculos, Alejandro trabajaba con una furia concentrada. No intentó abrazar el caos de una vez. En cambio, siguió el método de su padre. Comienza por el corazón, sigue las venas. Comenzó por el sistema de encendido, revisando cada conector, y luego pasó a las líneas de combustible, las venas de esa bestia de titanio. Cada tornillo que soltaba, cada panel que retiraba, era un paso más profundo en el cuerpo del gigante, siempre con la anomalía del informe ardiendo en su mente como una luz guía en la oscuridad. Finalmente llegó a la sección del compresor, una maraña de cables retorcidos y conductos aplastados por la fuerza de la explosión. La línea de combustible sospechosa pasaba por allí, enterrada bajo escombros. El espacio era tan estrecho que apenas podía meter el brazo, y los bordes afilados del metal desgarraban la manga de su uniforme y la piel debajo. La frustración lo golpeó como un martillo. Usando un pequeño espejo de inspección y la linterna entre los dientes, comenzó a examinar la tubería centímetro por centímetro. Y entonces, el haz de luz iluminó algo que no debería estar allí. Un brillo diferente en el metal. Ajustó el espejo. El corazón en la garganta. No era una grieta. Era una línea perfecta, fina como un cabello. El corte quirúrgico. Y al lado la mancha blanquecina. Estaba allí. La prueba. El residuo químico en la punta de su herramienta era la clave. La huella digital del fantasma que acechaba ese motor. Alejandro fue hasta un terminal de diagnóstico polvoriento en el rincón del hangar y con los dedos aún sucios escribió una solicitud formal para el laboratorio de la base. Solicitud de análisis espectrográfico de contaminante desconocido encontrado en la línea de combustible. Para no parecer sospechoso, agregó una solicitud de acceso al archivo del piloto para correlación de datos. La respuesta no llegó por texto. La voz arrastrada y llena de desprecio del coronel Thompson explotó en el comunicador del hangar. Solicitud denegada, Ramírez. Tu función es apretar tornillos. Si sé que intentaste hacer de detective otra vez, me aseguraré personalmente de que tu carrera termine limpiando grasa del suelo. ¿Queda claro? La amenaza flotó en el aire, clara como el día. Thompson estaba asustado y estaba vigilando cada uno de sus pasos. La frustración golpeó a Alejandro con fuerza. La sensación de impotencia lo ahogaba dentro de ese hangar gigantesco. Tenía la prueba de un crimen en las manos, pero estaba enjaulado, impedido de usarla.
Fue entonces cuando un crujido metálico llamó su atención. Una pequeña puerta de servicio, que ni siquiera había notado, se abrió. El sargento Rodríguez, un hombre cuya patente era modesta, pero cuya presencia emanaba una autoridad ganada en batallas reales, entró y cerró la puerta tras de sí. Extendió una pantalla digital. Escuché la radio. El coronel ladra más fuerte cuando está asustado, dijo Rodríguez en voz baja. La piloto era la mayor Collins, sobrevivió. Y tu contaminante tiene nombre. Está todo ahí y algunas cosas más que te quitarán el sueño. Bienvenido a la guerra de verdad, chico. En el silencio opresivo del hangar, la única luz venía de la pantalla del dispositivo digital, pintando el rostro de Alejandro con un brillo azul fantasmal. El primer archivo que abrió fue el informe químico. El residuo era un catalizador corrosivo, una sustancia discreta que, bajo el calor y la presión extremos de un motor de caza, devoraba la aleación metálica desde adentro hacia afuera. Era un arma invisible, diseñada para crear fallos que parecieran accidentes. Pero fue el segundo archivo el que heló su sangre. Era la lista de Rodríguez. 4 nombres, incluido el de la mayor Collins. Al lado de 1900. Cada nombre, la designación de incidente, falla estructural, fallo eléctrico, error del piloto. El patrón era innegable. No era un sabotaje aislado, era una operación de limpieza. El peso de esa información casi lo aplastó. La rabia que sentía por la general Hartwell, por el coronel Thompson, todo eso pareció pequeño, insignificante. Los nombres en esa lista eran de personas que nunca conoció, pero cuya lucha entendía en sus huesos. Eran los otros chicos de callejón, las otras mujeres que rompieron barreras, todos ellos blancos de una podredumbre que crecía en las sombras de esa base. Se levantó y miró el motor destruido. Ya no era un trofeo que ganar o una apuesta que vencer. Era una lápida, una evidencia, un grito de auxilio. En ese momento hizo una promesa silenciosa a la mayor Collins y a los demás. No solo iba a arreglar el motor, lo transformaría en el arma que expondría a cada uno de ellos. Las horas siguientes se fundieron en un ciclo brutal de trabajo ininterrumpido. La comida, el agua y el sueño se convirtieron en lujos irrelevantes que no podía permitirse. Cada pinchazo de hambre era ignorado. Cada gota de sudor que ardía en sus ojos era un recordatorio del reloj corriendo en la pared. Ya no era solo un mecánico, era una máquina con propósito, movido por una furia fría. Usaba la cámara del dispositivo digital para documentar cada milímetro del crimen, mientras que sus manos, ya cortadas y doloridas, trabajaban a un ritmo frenético para arreglar el daño. Estaba haciendo lo imposible, restaurando una escena del crimen para que volviera a funcionar, y el sacrificio de su propio cuerpo era el combustible para esa tarea insana. Cuando el reloj marcó 30 horas sin pausa, con el cuerpo de Alejandro operando al límite absoluto de la extenuación, sostenido solo por terquedad y adrenalina, la puerta de servicio se abrió. La mayor Collins entró, traída por Rodríguez. Ella parecía frágil con el brazo en cabestrillo, pero su mirada era de puro acero. Caminó hacia Alejandro, quien detuvo lo que estaba haciendo, el rostro pálido y manchado de grasa. «Les dije que algo estaba mal», dijo, su voz baja y llena de una rabia controlada. 2 veces. El coronel Thompson me miró a los ojos y dijo que tal vez el estrés del trabajo me estaba dejando histérica. Me mandó tomar un descanso. La palabra histérica quedó flotando en el aire. Un insulto tan brutal como el propio atentado. La palabra histérica catalizó la furia silenciosa de los 3. Allí, bajo la sombra del gigante de metal, una alianza improbable se convirtió en un consejo de guerra. Thompson borró mis registros, dijo Collins, la mandíbula tensa. Cualquier acusación ahora sería mi palabra contra la de un coronel condecorado.
Rodríguez asintió con un gesto sombrío. Él controla los registros. Necesitamos algo que no pueda borrar. Los ojos de Alejandro brillaron con una luz peligrosa, fijos en el motor. Entonces vamos a darle algo para hacer, no para borrar, dijo. La voz ronca por la extenuación. Vamos a usar el motor. Voy a anunciar que estoy a punto de terminar, que voy a conseguir lo imposible. Eso lo obligará a salir de las sombras. No puede dejar que esta máquina funcione. Y yo pilotaré, añadió Collins de inmediato, su voz sin dejar espacio para discusión. Quiero ver su cara cuando entre en la cabina. Quiero que la General Hardwell y toda la base vean a la piloto histérica llevar su caza de vuelta al cielo. La audacia del plan era suicida y por eso mismo era perfecto. Rodríguez dio el toque final. Las cámaras del hangar responden a él, pero yo puedo crear un bucle en el sistema y desviar la grabación real a un servidor seguro. Él pensará que está seguro, que nadie está viendo. El plan estaba sellado. Iban a sacar al monstruo de su madriguera y estarían esperando con una cámara para capturar su verdadera cara para el mundo. Con el pacto firmado, el grupo se deshizo con la eficiencia silenciosa de una unidad de operaciones especiales. Collins y Rodríguez salieron de las sombras, cada uno con su misión. Solo nuevamente Alejandro caminó hasta el terminal, el corazón latiendo fuerte contra las costillas. Ese ya no era un acto de desafío, era el accionar de un gatillo. Con los dedos firmes, escribió un mensaje corto y directo para el centro de comando, con copia para la oficina de la General Hardwell. Reparos en fase final. El motor F-135 estará listo para prueba de suelo en 12 horas. Solicito programación. Presionó enviar. El mensaje cortó la red de la base como una bala. No había vuelta atrás. Ahora todo lo que podía hacer era trabajar y esperar que el monstruo mordiera el anzuelo. La respuesta no llegó por el terminal, sino en la atmósfera del hangar. El aire se hizo más denso, cargado de una electricidad peligrosa. En su oficina, el coronel Thompson leyó el mensaje y sintió un escalofrío de pánico y furia recorrer su espina. El chico lo estaba logrando. El plazo que él pensaba que era una broma se estaba convirtiendo en una guillotina. En otra sala, la General Hardwell también leyó el mensaje y una de sus raras sonrisas, una mezcla de incredulidad e intriga, apareció en su rostro. No respondió, solo observaba. De vuelta en el hangar, Alejandro sentía las miradas invisibles sobre él. Volvió a trabajar en el motor, cada sonido de su llave en el metal resonando como un disparo en el silencio mortal. La espera había comenzado. Pasaron 2 horas de un silencio excruciante. Entonces, un sonido rompió la monotonía del trabajo de Alejandro. No era el crujido de la puerta de servicio, sino el clic agudo y rítmico de los zapatos de un oficial sobre el concreto pulido viniendo de la entrada principal. La cadencia era lenta, deliberada, el sonido de un depredador que no tiene prisa. De las sombras surgió el coronel Thompson. No llevaba el uniforme de servicio, sino su túnica de gala, azul oscuro y cargada de medallas, como si estuviera en camino a una ceremonia. Una sonrisa fina, casi una cicatriz, estaba en sus labios. No dijo nada al principio, solo caminó lentamente alrededor de Alejandro y el motor, como un buitre esperando el momento adecuado para atacar. Impresionante, Ramírez. Realmente impresionante, dijo Thompson finalmente, su voz falsamente cálida resonando en el vacío del hangar. Tienes talento, un talento que puede llevarte muy lejos o enterrarte. Se detuvo frente a Alejandro, la sonrisa desvaneciéndose. Vine aquí para ofrecerte una elección. Puedes firmar un informe diciendo que a pesar de tus esfuerzos heroicos, el daño era irreparable. A cambio, te garantizo un lugar para ti en la academia, una promoción, una carrera brillante. Se inclinó.
el tono convirtiéndose en un susurro venenoso. O puedes seguir con esta fantasía y descubrir que los accidentes trágicos suceden con mecánicos terco con la misma frecuencia que suceden con los motores. Alejandro dejó lentamente la llave inglesa sobre la mesa. El sonido metálico, agudo y solitario fue la única respuesta que dio por un largo segundo. Se giró hacia el coronel, pero no miró a sus ojos. En lugar de eso, fijó su mirada en las filas de medallas brillantes en su pecho. «Accidentes», repitió la palabra, la voz baja y sin emoción, como si estuviera analizando una muestra. «¿Quieres decir como el accidente que ocurrió con el teniente Rojas o el accidente que mató a la capitán Evans?» Dijo los nombres de la lista de Rodríguez, cada uno cayendo como una piedra en el silencio del hangar. La sonrisa presuntuosa de Thompson se congeló, reemplazada por una máscara de shock e incredulidad. El mecánico sabía. De alguna manera, el maldito mecánico sabía todo. Antes de que Thompson pudiera articular una negación o una amenaza, Alejandro levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los de un chico acorralado, sino los de un juez. «O como el accidente que usted preparó para la mayor Collins, después de haber tenido la audacia de llamarla histérica», continuó la voz cortante. Luego dio una sonrisa fría, la primera sonrisa que mostró desde que todo comenzó. Con un leve asentimiento de cabeza en dirección a una cámara de seguridad en el techo, dio el golpe final. «Sabe, coronel, mi padre me enseñó que la maldad susurra, pero usted acaba de gritar». La comprensión alcanzó a Thompson como un golpe físico. La oferta, la amenaza, su presencia allí. Estaba todo grabado. No estaba sosteniendo un arma. Estaba dentro de la trampa. El color desapareció del rostro del coronel Thompson. La arrogancia, la confianza, todo se deshizo en un instante, reemplazado por un pánico feo y desesperado. Sus ojos recorrían el hangar, buscando una salida, un error en la lógica de Alejandro, pero no había ninguno. Por un segundo, un odio bestial tomó su expresión y dio un paso hacia adelante, el cuerpo tenso como si fuera a atacar, pero antes de que pudiera dar el segundo paso, un ruido ensordecedor resonó por el hangar. Las enormes y colosales puertas principales comenzaron a abrirse, inundando el espacio con las luces deslumbrantes de la base. En la silueta contra la luz se encontraban figuras armadas de la policía de la Fuerza Aérea, con rifles en posición. La caza había terminado. Una figura se destacó del grupo, caminando con pasos firmes y decididos hacia el hangar. Era la general Sarah Hartwell. Su rostro era una máscara indescifrada, pero sus ojos ardían con una furia congelada. No miró a Thompson. Para ella, él ya se había vuelto invisible, un fantasma. Pasó directamente junto a Sinón. Eli se detuvo frente a Alejandro, quien permanecía de pie, exhausto, sucio, pero inquebrantable. El silencio era total. Ella miró al mecánico, al motor casi reparado, y de vuelta al mecánico. Luego dio una pequeña y casi imperceptible señal con la cabeza, una señal de respeto que valía más que 1000 medallas. Girándose hacia el oficial de seguridad, su voz cortó el aire como vidrio roto. «Arresten al coronel Thompson, sáquenlo de esta base». Mientras Thompson era llevado, su furia deshaciéndose, en un silencio atónito, el hangar se llenó de personas. La mayor Collins se acercó a Alejandro, colocando su mano buena en su hombro, un gesto de agradecimiento que valía 1000 palabras. El equipo médico intentó llevar a Alejandro a la enfermería, pero él negó con la cabeza, negándose a irse. Su trabajo no había terminado. La General Hartwell despidió a todos con una mirada, dejando solo a ella, Alejandro, Collins y Rodríguez en el vasto espacio. Ella se acercó a Alejandro y por primera vez no había arrogancia en sus ojos, solo una intensidad cruda. «Faltan 12 horas para que acabe el plazo, Ramírez»,
dijo con voz firme. La apuesta sigue en pie. ¿Puedes terminar? Alejandro, con el cuerpo temblando de extenuación, miró la máquina y luego a ella, y asintió con la cabeza. Sí, general. Las siguientes horas fueron un borrón de trabajo metódico. Pero esta vez no estaba solo. Un equipo de técnicos de confianza, seleccionados por Rodríguez, lo ayudaba, siguiendo sus órdenes con un respeto casi reverencial. La general Hartwell no salió del hangar. Permaneció en un rincón, observando en silencio, con una taza de café sin tocar en sus manos. Observó la genialidad instintiva con la que él trabajaba, la forma en que sus manos parecían conversar con el metal. El desprecio que había sentido por él se había transformado ahora en una amarga vergüenza. No había desafiado a un mecánico de calle. Había humillado al hombre más honorable que jamás había conocido. Y mientras veía el último panel del motor ser atornillado en su lugar, supo que la apuesta que había hecho por burla había cambiado todo. No solo para él, sino también para ella. Lo imposible estaba hecho. La mañana siguiente nació fría y clara. En el patio, bajo la mirada de toda la dirección de la base, el F-35 estaba listo, el motor reparado brillando bajo el sol. La multitud que ahora observaba no era la misma que se reiría de él. Eran testigos silenciosos de un milagro. La mayor Collins, con el rostro decidido, subió a la cabina y le dio a Alejandro un breve asentimiento con la cabeza. Él estaba al lado de Rodríguez, ambos observando con el corazón en la mano. La general Hartwell estaba un poco apartada, sola. Entonces se escuchó el sonido. No un ruido de motor fallando, sino el rugido puro y ensordecedor de 400 millones de dólares de poder y precisión. El caza disparó por la pista y subió al cielo en un ángulo casi vertical, un grito de victoria que limpió toda la injusticia y humillación de los últimos días. Más tarde, en la sala de la General Hartwell, los dos estaban a solas. El silencio era pesado. «Ganaste la apuesta, Ramírez», dijo ella, sin volverse de la ventana donde observaba el cielo. «Mi cargo es tuyo». Alejandro pensó por un momento en la grasa, en el sacrificio de su madre, en las lecciones de su padre. «No quiero su cargo, general», respondió con voz firme. «Quiero que lo use para que nadie más pase por lo que la mayor Collins pasó». Hartwell finalmente se giró, y en sus ojos ya no había la general, solo la mujer. «Eso te lo prometo», dijo ella. «Pero en cuanto a mi apuesta original, la ridícula», hizo una pausa. «Tal vez aún esté en pie, pero esta vez no como una broma, como un comienzo». En ese momento, ambos supieron que la guerra que habían ganado era solo la primera de muchas que lucharían juntos. El cambio en la base fue inmediato y sísmico. La noticia de la prisión de Thompson y la conspiración se propagó por los pasillos como fuego, y con ella la leyenda del mecánico de Detroit que derribó a un coronel. Alejandro se vio rodeado no por miradas de desprecio, sino de admiración. Era la prueba viviente de que el sistema, por corrupto que fuera, podía ser reparado. Fiel a su palabra, la general Hartwell actuó con velocidad implacable. Abrió una investigación a gran escala. Limpió el nombre de los pilotos que habían sido blanco de la conspiración y promovió a Rodríguez para supervisar una nueva división de control de calidad, asegurando que siempre hubiera una voz honesta en el proceso. La revolución no fue televisada, pero se sintió en cada hangar y en cada sala de reuniones. Esa noche, mientras el sol se ponía, Alejandro finalmente salió del hangar. Sarah Hartwell lo esperaba afuera, parada junto a un pilar sin la aura imponente de general. Él se detuvo a unos pasos de ella, esperando. «Ramírez», comenzó, la voz más baja de lo que él jamás había oído. «Mi apuesta original, la propuesta de matrimonio, fue lo más cruel y arrogante que he hecho. Era para ser tu mayor humillación». Ella lo miró.
y por primera vez, él vio una vulnerabilidad genuina en sus ojos. Y terminó siendo la mía. Me enseñaste una lección sobre honor que ninguna academia militar podría enseñar. Dio un paso hacia adelante y extendió la mano. No nos presentamos correctamente. Soy Sarah Hartwell. Alejandro miró la mano extendida y por primera vez en días, una sonrisa genuina y cansada iluminó su rostro. Apretó su mano con firmeza. Alejandro Ramírez. Esta historia muestra lo que sucede cuando la arrogancia del poder subestima la determinación de quien realmente trabaja. Es una lección sobre cómo la verdadera competencia, al final, siempre calla a los que dudan. Si crees que el honor de un hombre se mide por sus acciones, no por sus medallas, suscríbete ahora. Aquí contamos las historias de quienes demuestran su valor en el campo de batalla, sea cual sea.